Bienvenida y bienvenido al episodio número 20 de Haz que Sucede el podcast. Gracias por estar. Recuerda suscribirte al canal, el blog de Ro, en todas las plataformas y escucharnos, dejar tus comentarios, tus compartidos que nos ayudan mucho, tus likes. Así que ponle play y haz que suceda. Es un gusto estar el día de hoy y poder compartir y platicar sobre un tema creo que muy importante acerca de crear entornos armoniosos en la familia, que es el núcleo más importante y en el cual ese nos empuja a la sociedad y para vivir en sociedad. Y para ello está conmigo a Saraí Aide. Muchas gracias por estar. No, gracias a ti, Ro, de verdad por la invitación. Lo dices perfecto. La verdad es que nuestra familia es lo más trascendental. En teoría tendría que ser nuestro lugar seguro y justamente de eso quiero platicar el día de hoy contigo. Excelente. ¿Y quién mejor que me gustaría compartirles de verdad parte de su trayectoria? Porque creo que algo que ha distinguido a que suceda es que hay personas que todos tenemos algo para compartir, pero finalmente también hay un profesionalismo detrás, hay algo que es el dedicarnos todos los días, ¿no? Y trabajar y tratar de investigar o de ponernos a estudiar también y venir a compartir desde la experiencia tanto humana, pero también pues profesional, ¿no? Entonces, pues platicarles un poquito que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMX, maestra en Derecho Constitucional y de Amparo, maestra en Derecho Procesal Civil y tiene una especialidad en juicios orales. Y pues toda esta habilidad en capacitación y aplicación de la perspectiva de género, que también es un tema muy importante, capacitación constante en la violencia familiar, capacitación y aplicación de perspectiva de infancia y adolescencia, constante capacitación en Derecho de la Familia, en resolución de conflictos, en los derechos humanos. Y pues bueno, creo que hoy va a ser muy enriquecedor el poder escucharte desde esta experiencia, desde este profesionalismo, pues para poder impulsar y crear entornos en la familia, porque independientemente de lo que surja a través de las situaciones que vivimos, pues ese debe ser el lugar seguro para todas y todos, tener una sociedad más sana, ¿no? Y bueno, antes de empezar con el tema, quiero hacerte una pregunta. Elige claro que sí. del 1 al 15. El 8. El 8. Híjole, como el de hace ratito. ¿A qué le tienes miedo? Yo le tengo mucho miedo. No se vayan a reír de mí, por favor. A las aves. A las aves. Okay. Así, es algo que no sé qué lo causó, pero de verdad es una fobia que tengo de toda la vida. Les cuento algo chusco rápidamente. Hace como 3 meses más o menos, la puerta, una ventana estaba un poquito más abierta de lo normal, se metió pegó un grito que yo creo que mis vecinos han dicho, pobre mujer, algo le está sucediendo. No sé cómo explicarlo. La verdad es que no he querido como investigar más allá, pero me dan mucho miedo. Raro. Sí, bueno, así como, bueno, pues yo me dan miedo las abejas, o sea, yo así de, ¿no? Y empiezo así de, no, quítala, y así, o sea, un día mi hermana se paró una aquí, estaba chiquita, y ya estábamos paradas en la parada de autobús. Dije, ¿qué hago? O sea, le va a picar y así, pues con todo el valor, no sé dónde saqué el valor y ya nada, le hice así, pero pues sentí mucho pavor y puedo entenderte justo la adrenalina que sientes al hecho de ver, pero pues sería interesante investigar por qué la fobia, ¿no? ¿Por qué o sea, la fobia? ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó ahí? Algo pasó, claro, que te dio miedo, ¿sí? ¿no? Como antes las películas tan feas que pasaban de las ratas, las moscas y eso. Hasta hay una película, ¿no? De los pájaros. Ah, sí, justo. Ajá, sí, es cierto. Sí, así es. Entonces, investigar. Bueno, pues el miedo a las aves. Tratar de investigar. Investigar, qué pasa ahí. exacto. Muy bien. Bueno, pues justo partiendo de esta cuestión de la familia, que es el núcleo más importante, tú en una palabra, familia, ¿qué sería para ti? Unión. Justo. Ahí es ese como parteaguas de decir, pues, somos ese conjunto de personas que nos podemos hacer ese soporte emocional, aunque a veces existan riñas, ¿no? Pero tú ahorita lo dijiste, por ejemplo, Ro, el hecho de que hayas vencido esa fobia para quitarle a tu hermana, la abeja, está increíble. ¿Qué habla? ¿De qué habla? De ese amor, de esa unión, la familia, ¿no? Es decir, tengo esa fobia, pero por mi familia, aquí estoy. Sí. Mira, qué bonita analogía, justamente, sí es cierto, no lo había visto, pues al final, pues sí, mi hermana tenía que hacerle frente a eso, ¿no? Ajá. Voy a decirte algunas palabras y tú me vas diciendo una palabra que se tenga en la mente. Divorcio. Conflicto. Hijos, hijas. Responsabilidad y amor, ahí son 2. Ajá. Sí.
Infancias. Protección. Adolescencia. Lo mismo, protección. Custodia. Conflicto que se puede arreglar. Okay. Violencia. Híjole, problema cotidiano. Derechos humanos. Salvaguardar siempre, respetar. Respetar. Y conflicto. Solución. Muy bien. Sí, justo porque pues, existe y hay que darle esa solución. Hay que encontrar siempre las maneras y sobre todo en este sentido de preservar a la familia, de cuidar a la familia. Y a veces no entendemos que la familia es el núcleo más importante, ¿no? ¿Por qué crees que nos falla esa estructura? Yo pienso que no tenemos una comunicación adecuada. Pienso muchas veces que nos centramos en el conflicto, como lo dijiste tú, y no en la forma en que podemos solucionarlo. A veces es que ni siquiera podemos visualizar que tenemos un conflicto y que podemos pedir ayuda para poder resolver ese conflicto que se va haciendo más y más grande, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que yo tengo como juzgadora, yo sí creo en que debemos de solucionarlo, que antes de iniciar un proceso que es muy desgastante, podemos nosotros entrar a esa solución del conflicto a través de un diálogo efectivo, de una comunicación asertiva que pueda ayudar a la familia a resolver esos problemas que ellos tengan y no enfrascarlos más bien en decir, pues no, vamos a ver quién sí se queda con la guardia y custodia, vamos a ver qué va a pasar con las convivencias. No, al contrario, tratar de equilibrar toda esta parte para que siempre la familia, pues ese núcleo del que tú estás hablando, ¿no? Ese núcleo que es nuestro lugar seguro, donde podemos refugiarnos siempre. Entonces, considero esa circunstancia. Sí, es cierto, porque creo que dices algo interesante. Envueltos en el enojo, en la emoción, nos falla esa comunicación y nos falla lo más importante, sobre todo cuando ya hay hijos de por medio, ¿no? Que digo, independientemente, aunque no existieran hijos, es pues tu integridad también emocional, ¿no? Exacto. O sea, como ser humano pensar en ti y decir, ¿por qué me tengo que desgastar? Quizá está muy choteada esa frase, pero la dicen, ¿no? Esa parte de, así como lo inicié, con ese amor, con ese respeto, lo tengo que terminar. Justo. Así, ¿no? Pero ¿qué crees que sea lo que no me permita terminarlo de esa manera e irme justamente al poder? Porque yo lo veo así, lo platicamos en algún episodio que tenemos ahí del perdón, esta lucha de poderes, de ver quién puede más y quién va a ganar. El ego, totalmente. Fíjate que tengo 7 años como jueza y en esos 7 años siempre el medio del asunto es el ego. El ver quién se va a llevar el trofeo. Y el trofeo, desafortunadamente, son los hijos y las hijas. Entonces creo que es ese ego que no nos permite avanzar. Creo que hay que concientizar esa parte, que ellos vean la importancia que tienen los hijos y desde el día 1, al menos yo lo que hago es, vámonos a terapia todos, ¿no? La mamá, el papá, los hijos y a veces hasta los abuelitos, que muchas veces interfieren mucho en esas relaciones. Tratamos de mandarlos a un lugar que se llama Escuela para Padres, es un taller en donde a cada uno le hacen ver el rol que tiene en la familia. Entonces pienso que es el ego totalmente. Sí, el que nos gana. Y fíjate, ahorita dices algo en lo que pues me he dedicado últimamente a eso de escuelas para padres. Híjole, creo que sí deberíamos ir a la escuela, incluso desde antes de pensar en tener hijos, ¿no? Sí. O de vincularte y formar una familia, ¿no? Porque a veces creo que desde estos patrones, estas creencias, repetimos muchas cosas, hacemos cosas a veces hasta en nombre del amor, y estamos equivocados, ¿no? Y por amor voy a luchar y o sea, cuando dices, creo que en estos procesos se puede llegar a un buen diálogo, ¿no? Entonces, ¿crees que a la hora de, por ejemplo, estarse poniendo de acuerdo para llegar a una solución y que sea lo mejor, porque siempre decimos, ¿no? Ay, lo mejor para los hijos. Sí, y luego, en todo ese camino, ¿dónde está esa lucha y ese juego? El ego sigue siendo parte importante para tomar una buena decisión, las emociones, el proceso de no llevar. ¿Le sugieres tú, por ejemplo, en esa parte a las personas que acompañas que tomen un proceso terapéutico? Fíjate que sí, creo que algo trascendental y algo que hago a veces, siempre procuro hablar con las partes, o sea, desde cuando es un divorcio, desde las audiencias, las primeras, pues para que ellos entiendan que es un proceso desgastante y que tenemos que tener una ayuda especializada, porque nosotros no vamos a poder. Si tú llegas a un juzgado es porque tu relación está totalmente desgastada y a lo mejor hasta ya lo intentaste todo. Entonces tenemos que tener un acompañamiento incluso para dar un cierre
de la mejor manera a una relación. Y entender, suena cliché como dijiste hace rato, pero el hecho de que los hijos van a ser los hijos toda la vida, eso no va a cambiar nunca. Me da a veces risa cuando dicen, es que ya la bloqueé, o ya lo bloqueé, ¿no? Ya la señora, el señor, me da mucha risa porque yo digo, ¿sí ya se habrán dado cuenta que su hijo va a ser su hijo siempre y que van a tener que comunicarse toda la vida? O sea, ¿se habrán dado cuenta de esa parte? ¿Y cómo lo logramos? A través de ayuda personalizada, especializada, y yo casi siempre es lo que procuro hacer. Yo creo que me han de alucinar ya algunas dependencias públicas porque reciben muchísimos oficios para que nos apoyen en ese sentido, pero creo que solo de esa manera nosotros podemos contribuir con las familias precisamente para que paremos este conflicto, para que paremos este desquebrajamiento de la sociedad que se está dando y que traen no solamente trascendencia en la familia, sino en la sociedad, ¿no? El hecho de que muchos chicos se dediquen a algunos vicios y todo eso, a lo mejor viene derivado de este conflicto que se generó en esa familia. Así es, sí. Fíjate que hay en estos ciclos de conferencias que doy, hay un libro que es Los papás no rompemos un plato. Y dice, al inicio te cuestiona esta parte de en qué momento les robamos su infancia a nuestros hijos, ¿no? Y a veces creemos, no, es que mi hijo no es delincuente, no hace esto, entonces es un buen hijo. Pero realmente estos índices de depresión, de ansiedad, nos están haciendo que nos volteen a ver. Porque muchas veces el terapeuta te dice, no es el hijo el que necesita la terapia es de ustedes. Como pareja, como familia. ¿Quién eres tú? Porque por algo está pasando lo que está pasando, ¿no? Y te dice, y en la parte del libro también te dice, el monstruo social nació en casa y tiene que morir en casa. Porque los valores son creados ahí, la formación es creada ahí. Entonces, ¿qué le estás mostrando y qué le estás enseñando a tu hija y a tu hijo? Que va y lo replica allá afuera. Yo te cuento que inicio siempre con una frase con los papás. Algo súper importante. El hecho de decirles, ¿ya se saludaron, señores? ¿Se dieron los buenos días allá afuera? Me van a decir que no. Y entonces hablamos de valores, de decirle, bueno, entonces tú cómo esperas que tu hijo pueda tener saludar, tener ese valor, incluso contigo, como papá y como mamá. Y es como que sí se pone un poquito a veces a reflexionar ese hecho de decir, creo que tienes razón. Y siempre los invito, despídense, no va a pasar nada. Oye, que estés bien, buenas tardes, ¿no? O cuando van por el niño, por la niña, hola, ¿cómo estás? Que te vaya muy bien. Los hijos se van a sentir felices, porque entenderán que los papás ya no pueden estar juntos, pero sí que pueden tener una buena relación, porque el amor que tienen por ellos es más grande que cualquier cosa. Ojalá y lo entendieran, ¿no? Sí, sí, cuesta mucho llegar a ese punto, pero todo tiene que ver en esta cuestión de decir, primero tengo que entender que esto ya, o sea, ya se acabó y que la riña no puede seguir porque y a veces pasa, ¿no? O sea, nos separamos porque ya no nos entendemos, porque ya no, y digo, me llegó a pasar, ¿no? O sea, fue así de, ok, ya no funcionamos, pues hay que seguirle, pero siendo los papás pero claro que traíamos el coraje, claro que traíamos el enojo y desde ahí nos hablábamos, ¿no? En el momento en el que uno entiende, y solo hablo por mí, y lo entiendo y digo, es que sí es cierto, o sea, quiero seguir viviendo así. En esta lucha, o sea, por algo me separé, ¿no? Claro. Porque no quieres seguir peleando y peleas afuera, pues entonces ¿quién es el que está mal, ¿no? Exactamente. Y ahí es a donde entra esta parte de invitarlos a hacer conciencia de que al final a quien le estamos perjudicando más es a los niños, a los menores, ¿no? ¿Y cuáles crees que serían estos 3 focos rojos en los que, porque digo, entiendo que hay circunstancias en las que dices, bueno, ya di todo, ya traté de hacer muchas cosas por salvar la relación, porque sigamos teniendo un núcleo familiar, viviendo juntos, estando bien, pero que de pronto digas, estos focos rojos en donde ya mi integridad física, emocional y psicológica está siendo vulnerada y tengo que parar. Claro, es bien difícil que una persona que está en un círculo de violencia lo reconozca. Súper difícil, ese es yo creo que lo principal, porque nosotros normalizamos muchas conductas, pues obviamente por la cultura que traemos, ¿no? O sea, aquí es como niñas rosa, niños azul, y no hay más, muchas veces sucede eso. Pero yo pienso que no puede haber una sola falta de respeto, porque entonces ahí sí ya estás cruzando, ¿no? Ya no te esperes a que te pellizquen, a que te avienten, no, o sea, no puede haber faltas de respeto, creo que desde ahí, porque aparte de eso, lo que sucede es que te causa un grave problema psicológico, ¿no? Al final, o sea, el hecho de que te digan una palabra humillante o que te comparen con otra persona, ya es una forma de violencia y a veces puede tener consecuencias incluso más graves.
Sí. ¿no? Así de fácil. Entonces creo que no puede haber tolerancia a ninguna de esas conductas, ¿no? Creo que desde el punto en que dices tú, creo que esto ya está rebasando porque es una falta de respeto por palabras, por acciones, etcétera, y es un foco rojo, así de fácil. Y desde el noviazgo, ¿no? No tienes que esperar a casarte. Yo hace rato daba una plática precisamente de eso y yo les decía, chicos, reflexionen el hecho de decir, a ver, quiero revisar tu celular. Quiero ver qué traes ahí. No puedes salir con tu mejor amiga a pasear. No te puedes poner una falda cortita. ¿Por qué voltean a ver? O sea, creo que esos son focos rojos y que no va a cambiar. Si tú no tienes una ayuda, a lo mejor de algún taller de masculinidades positivas, de prevención a la violencia, no va a cambiar de manera alguna. Entonces, creo que no tienes que esperarte un golpe para decir, ya, ¿no? Exacto. Me muevo de aquí. Eso sí, es importante. Sí, es cierto. Y que... Qué bueno que te acerques a esos espacios, creo que los necesitamos urgentemente, o sea, el realmente acercar esta información, porque hoy también ante tanta información que hay, se propicia la desinformación, porque no sé ni siquiera qué estoy tomando en cuenta, ¿no? Y es importante entender que no necesita, como bien lo dices, un golpe o una falta de respeto mayor para decir, ay, ya estoy siendo víctima de violencia, ¿no? Y a veces es que exageras, es que no tengo por qué exagerar, ¿no? O sea, si es algo que yo no vi en casa, si es algo que mis valores desde mi núcleo familiar, lo puedo entender y puedo decir, esto no le hacía mi papá, mi mamá, o mi mamá no lo hacía, ¿por qué lo voy a tolerar yo, no? Claro. O sea, o la frase que ha estado sonando mucho ahora a raíz del feminismo, esta cuestión de, es que no aguantas nada, es que no tengo que aguantar nada. No tienes que aguantar nada. ¿No? Y menos si sé que eso vulnera mis derechos, mi integridad, todo esto que me hace ser como la persona que soy, ¿no? Y si no te gusta, pues vámonos. Claro. ¿no? Pero creo que ahí viene lo interesante en el momento de caer en cuenta y decir, ok, estoy viviendo esto, pero muchas veces, y no sé si lo has escuchado, yo creo que sí, es que me quedé por mis hijos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué mensaje podrías mandar ahí? No, claro que no, al contrario, le haces mucho daño a tus hijos. Y algo súper importante es, tus hijos, tus hijas no van a estar bien si tú como mamá o como papá no estás bien. Así de fácil. Yo he escuchado tantos niños en estos años que tengo en esta función que me han dicho, yo siempre les pregunto, y a partir de que se separan mamá y papá, ¿cómo te sientes? ¿Sabes qué me dicen? Tranquilo. Tranquilo. O sea, dices, ¿es en serio? Entonces quiero pensar que la relación que estabas viviendo, la situación que estás viendo derivada de la relación que había en casa, pues no era la óptima. Y estaban haciendo sufrir a ellos, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que ese es un punto trascendental. Tienes que reconocer que tú primero tienes que estar bien para poder dar amor a tus hijos, para poder cuidarlos, para ser responsable de menores de edad, así de fácil. Entonces, esa es la circunstancia que yo puedo advertir en esta trayectoria que yo tengo muchas veces. Ay, qué bonito eso de tranquilidad, espero lo hayan escuchado. Quien esté viviendo esa situación, muchas veces creemos que romper ese patrón familiar de decir, no, es que pues mi abuelita, mi mamá, o sea, me dieron una familia y lo pasé, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo entender esa parte de, manches, o sea, yo vengo de un lugar donde me dieron una familia, donde tuve a mi mamá y a mi papá juntos, ¿no? Pero dije, no manches, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? Y me acuerdo que así, literal, estas palabras las escuché de mi terapeuta diciéndome, si tú estás bien, tu hija va a estar bien. Sí. Y, o sea, la verdad es que sí. En el momento en el que te cuidas tú, te ves por ti, te inculcas ese amor propio, ese autoconocimiento, pues ellos tú eres el espejo de ellos. Entonces, ¿qué van a aprender? Obviamente, si estás en entornos de violencia, aprenden violencia, reaccionan violentos. ¿no? Pero si estás en un entorno armonioso, tranquilo, en donde, ok, bueno, no te puedo dar esa misma compañía, y a veces también incluso la escuela, ¿no? El hecho de decir, híjole, mi hija era en ese momento la única, pues, de papás separados. Y era de, ay, pues, ni modo, ¿no? O sea, es lo que nos tocó vivir. Hoy en día creo que hay más apertura a ese tema, ¿no? No, y déjame te digo que los hijos son súper inteligentes. O sea, para ellos es como, pues, mis papás no viven juntos. Sí, o sea, creo que tú a veces eres la que le metes como esa situación de, ay, yo ya no está tu papá, yo quería darte una familia, ¿no? Una cosa así, cuando en realidad ellos ya lo ven de otra manera, son de verdad muy maduros muchas veces, es así de, relájate, mamá, o sea, yo voy a seguir viendo a mi papá, yo voy a seguir estando también contigo, con los dos, los amo por igual, y entonces a seguirle. Creo que ellos nos dan las mejores lecciones de vida, sí, es cierto. Sí, totalmente, sí, como que los ves más tranquilos, pero ante esas cargas que tú te echas, así piensas, ¿no? Sí, o sea, yo hoy podría ver a mi yo de hace esos años
y decirle, pues no manches, tranquila, todo va a estar bien, sí, se va a ir ese pensamiento y todo va a estar bien, ¿no? O sea, pero en ese momento, ante toda la carga emocional, pues no lo miras, ¿no? Porque algo bien interesante también y que dices muy importante en la cuestión de reforzar esos temas emocionales y pues de acompañamiento psicológico es que en ese momento en el que estás pasando por un divorcio, una separación, un convenio, pues están tus sentimientos, ¿no? Están tus emociones, estás pasando por un proceso de duelo, porque sí está dicho así, o sea, es un duelo el que se vive ante una separación, y luego aviéntate ese proceso. Sí, es complejo. Es complejo. Muy complejo. ¿Tú cómo acompañas a las personas que viven ese proceso, hombres, mujeres, y a los niños? ¿Qué pasa en esta parte de tu calidez humana? Porque de hecho desde que o sea, tienes un semblante muy armonioso, muy familiar, en el sentido de que no me puedo sentir tan... O sea, imagínate el contexto de los juzgados, ¿no? Sí. Y llegar y de repente ver al sargento así, desde que te dicen juez, tú es así como de... Ya me va a regañar. ¿Qué? Ajá, sí, ¿qué va a pasar ahí adentro, sí. ¿no? ¿Cómo es esta parte tuya? Yo creo que siempre le he dicho que yo mi verdadera vocación la encontré en la materia familiar. Yo descubrí que ahí yo puedo hacer mucho por las familias. Yo amo inmensamente a mi familia. Yo también no vivo con el papá de mis hijos. Entonces, yo creo que esa empatía, ¿no? El saber por lo que ellos están pasando, como dices tú, ese proceso. Dicen que una separación es el segundo dolor más fuerte, ¿no? Que se tiene en la vida, que se pudiese tener en la vida. Entonces, eso decirles yo, a veces hasta los comparto, ¿no? Porque al final yo lo que pretendo es que ellos estén bien y decirles, yo los entiendo totalmente, porque yo pasé por lo que ustedes, pero yo quisiera también que no pasaran un proceso de 10 años, ¿no? ¿Cómo los acompaño? Primero diciéndoles, te entiendo y te quiero escuchar. A ver, quiero saber qué piensas tú, vamos a llegar a un punto medio, ¿qué te puedo ayudar yo? Y jamás es como decir, pues ya, está el convenio y se acabó. Yo de verdad te lo prometo que siempre procuro y hasta se los pongo como cláusula, como para obligarlos a que vayan, la terapia. Te va a ayudar. No, es la verdad, te va a ayudar muchísimo. Totalmente, y siempre les digo, a ver, si a ti te duele el estómago, pues no te vas a automedicar, porque entonces puede perjudicarte. Vas con el gastroenterólogo. Si desafortunadamente alguien tiene alguna enfermedad más grave como un cáncer, pues tendrán que ir con el especialista, ¿no? Para que los trate. Es lo mismo. A veces como que satanizamos, o es como decimos, ir al psiquiatra, al psicólogo es porque estás mal. No, por Dios, todos lo necesitamos siempre, ¿no? Siempre. Entonces, es la forma en que yo siempre los acompaño. Casi los obligo, pero al final me parece que es algo que si lo aprovechan, va a ser en su beneficio. Totalmente. Porque van a poder llegar a un arreglo siempre en beneficio de ellos y de sus hijos. ¿Sabes qué les digo siempre? El hecho de, oye, tú estás muy joven, tú también, ¿qué tal que rehaces tu vida? Si tú no cierras este círculo, no lo terminas, ¿cómo pretendes iniciar una nueva vida con esta otra persona? Se me ocurre, ¿no? Entonces, como que trato de llegarles de esa forma, pues para que ellos lo reflexionen un poquito. Eso es el acompañamiento que trato de darles siempre. Qué bueno, creo que son palabras que no te imaginas, o al menos, por ejemplo, en mi caso yo no las recibí. O sea, entonces este tipo de palabras de decir, no le compete quizá, porque a lo mejor lo vemos como con esta barrera, con esta autoridad y esa parte de su trabajo de decir, híjole, pues ellos son los que me van a juzgar, van a hacer la sentencia. Pero el hecho de escuchar eso es como un respiro, ¿no? Es como el decir, bueno, estoy acompañada, más allá de lo que tenga que ser, me permite sentirme tranquila y segura, ¿no? ¿Y cuál podría ser uno de los casos más fuertes con base a tu experiencia? Que ahorita, igual yo sé que son muchos por los años que tienes de experiencia, pero que te haya impactado en tu camino en la justicia. Híjole, como tú bien lo dices, todos tienen su importancia. Todos de verdad, porque todo es una historia. Las personas que llegan ahí tienen una historia de vida muy compleja muchas veces, entonces todos son muy complicados. Pero la decisión que yo como ser humano, como mamá, como jueza, como mujer he tenido que tomar es cuando ya como último recurso le hablas al DIF y entonces tiene que institucionalizar a un niño o una niña. Híjole, la última vez que me sucedió, han sido 2 veces porque se buscan siempre redes de apoyo, ¿no? Que si la tía, la abuelita, pero hay veces que nadie puede, que no es viable, que ninguna persona los puede cuidar.
me pasó hace muy poco tiempo y yo te prometo que es el día en que yo sigo como pensando en que los niños estén bien. Pero ponderas y dices, bueno, si lo mandaba a este lado corría peligro, si lo mandaba a ese otro lado corría otro peligro más grave, y entonces esta otra persona a la que le habíamos dado los cuidados dijo, no, ya no puedo, y entonces no hay otra red de apoyo a quien mandarlos, no tenían más familiares. Entonces para mí yo creo que esa es la decisión más compleja, porque soy mamá, ¿no? Y aparte tengo que ser objetiva también, porque aparte pues es parte de mi función, soy huesa, tengo que ser muy objetiva. Y entonces por más que yo diga, su mamá, su papá, no, tengo que buscar cuál es el beneficio de esos niños, donde al menos van a estar seguros, donde los van a atender como tiene que ser al menos, y donde van a poder estar pues al pendiente de una persona de ellos, y no pues nada más así, ¿no? Por eso los creo que es de las decisiones más difíciles que yo he tenido que tomar en la función que tengo. No, qué fuerte. Sí, ahorita lo dices así como que se me enchinó la piel. Y es esta parte de decir, imagínate, no, pero vuelvo a un punto que tocaste al inicio de, porque es la cultura que tenemos, ¿no? Porque todo el mundo te dice, ¿cómo al DIF? No, ¿cómo se los van a llamar ahí? Si tiene a su mamá, si tiene a su papá o si tiene a su familia. Sí, pero ¿qué familia tiene? Desafortunadamente, y tener que decir eso, y ahorita que te escuchaba, la manera en cómo lo decías, justo en esta empatía de mamá, de conciencia, de decir, no manches, o sea, es una decisión sí difícil porque no va a estar con nadie de su familia, pero es que su familia no le conviene. Es peligrosa. Es peligroso. ¿No? O sea, dices, qué fuerte saber y entender que sí, por más que yo quisiera hacerlo, no se puede porque pongo en peligro la integridad de un menor, ¿no? Y es claro que un reto y algo que te toca las fibras indudablemente en todos los sentidos. Por más rudo que seas como juez, o sea, totalmente, porque al final son personas indefensas, ¿no? Entonces ahí es donde viene el conflicto grande. Sí, claro. Ay, qué difícil, pero bueno, al final parte de tu trabajo y de buscar la justicia, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las causas dentro de la familia que nos han orillado a vivir violencia y cuáles podrían ser unas posibles soluciones para comenzar a erradicarlo, a moverlo y a empezar a tener otra cultura? Claro, lo que te decía hace rato, pues la cultura en la que nos estamos desenvolviendo. O sea, venimos siempre como de una cultura en donde la mujer tiene que estar en su casa y la mujer tiene que cuidar a los hijos. ¿Se está moviendo? Sí, pero todavía existen muchos casos así. Y entonces el machismo de decir, pues como tú tienes que estar en la casa, tú no puedes salir con tus amigos, tú no puedes a lo mejor vestirte como tú quieres o como yo soy el que te está dando dinero, entonces pues tienes que depender totalmente de mí. Creo que eso todavía sigue, a pesar de la época en la que nos encontramos, esa parte sigue. Y eso es un gran elemento para que se siga dando la violencia. No solo en contra de las mujeres, también refiero a que hay violencia en contra de hombres, niñas, adultos mayores, pero sí es muy marcada esa violencia que se da en contra de las mujeres. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues sí, cambiando ese chip. Cambiando ese chip ahora con nuestros hijos y que ellos adviertan que tiene que haber un respeto para, en general, los seres humanos. Fíjate que yo tengo una hija que desde los 3 años juega fútbol. Y a muchos les costó mucho trabajo entender esa parte de que a mi hija no le gustaban las muñecas. De que a mi hija no le gustaba vestirse con vestidos de princesa, por ejemplo, que ella quería sentirse cómoda y vestirse de mayón, de pants, etcétera. Les costaba mucho trabajo entenderlo. Y como ella se ha desarrollado, yo siempre le he hecho saber que ella puede ser lo que ella quiera hacer, que yo no tengo ningún problema y que nadie puede tenerlo. ¿Y sabes qué me ha ayudado tanto? Que ella se lo ha creído. Y que ella, a la edad que tiene ahorita de 12 años, se ha ganado el respeto de sus compañeros niños y niñas, en el sentido de que ya no la molestan para nada. Ella puede jugar en un equipo de niños o de niñas sin ningún problema. Y al contrario, ¿no? Ahora es como la niña de, ay, esta niña juega lindo y todo. Lo han entendido de esa manera. Entonces creo que hay que cambiar ese chip desde nosotros ya y decir, ¿sabes qué? Tenemos que respetar simplemente como ser humano a la persona. Y volvemos a lo mismo, muchas veces va a costar mucho trabajo porque tenemos muy arraigada esa parte, pero nosotros tenemos que empezar a lo mejor desde las escuelas a acercar cursos, a acercar especialistas así como tú que van a dar pláticas y que pueden hacer que se quiten como esa venda de los ojos y empezar a practicar este respeto, que es lo que nos va a ayudar a evitar ese tipo de violencia, que nos acerquemos a todos esos cursos que se dan, que no sabemos que existen, que no lo sabemos, pero por ejemplo hace algunos años yo tomé un curso de una iniciativa Spotlight que estaba en el Valle de México, Ecatepec y esos municipios de por allá, en donde incluso nos hablaban de cuáles eran las instituciones que estaban dando esos primeros auxilios para prevenir la violencia o quienes ya llegaban violentados y evitar la revictimización. Y no lo sabemos.
Ajá. ¿no? Y ya hay muchos cursos que podemos tomar para evitar que tú seas víctima y tú ser victimario de los dos lados. Entonces creo que tenemos que unirnos como sociedad y empezar a tratar de cambiar ese chip y que se nos dé mayor conocimiento de todas estas iniciativas, cursos, etcétera, que nos van a ayudar muchísimo a cambiar la mentalidad que tenemos. Sí, y empezar justo como dices, con uno mismo, porque al final volvemos al punto inicial, la familia. Exacto. Si tú te preparas, si tú lo entiendes, fíjate que padre lo pudiste bajar con tu hija sin generar violencia, ¿no? Porque muchas veces es la parte de decirle al hijo, pues si te pegó, pégale, si te insultó, insúltala más y más fuerte. Y esa es una manera de defenderte para que pongas una barrera. Pues no, porque lo han dicho, violencia genera más violencia, ¿no? Por eso estamos en el punto que estamos. Entonces la idea es un respeto y es un acercamiento hacia tus hijas y tus hijos con el ejemplo, con decirle, acéptate, ámate como eres y pues ni modo, o sea, si a ti te gusta esto, es a ti a la que te gusta, es a ti, tú eres la que lo disfruta, no es complacer al otro, y si el otro pues no le parece, pues es el otro, ¿no? Claro. Y ahí entra mi respeto de, ok, esa es tu creencia, te respeto. Va, te respeto, pero respeta la mía. Y ahí, o sea, me sorprende y justo es bajar esta información de esa manera, es la parte de lo que yo, mamá, te inculco, vas y lo reflejas en la escuela. No hay más, no hay menos, ¿no? Pero a veces llegar a eso y a veces es tocarle vibras a los papás de, no, pero si yo soy el papá perfecto, si yo sí me muevo en un buen ejemplo que mi hija y mi hijo pueden replicar y la realidad, pues es que no. Y hay que ser honestos con nosotros y me estoy equivocando. Claro. Y tengo que trabajar en mí y para eso hay terapia, ¿no? Exacto. Me gustaría que pudieras explicarnos brevemente ante este tema del divorcio, porque a veces creo que la palabra es fuerte, justo cuando decía divorcio, conflicto, ¿no? Sí, o sea, y sí, porque es la realidad. Pero entender un poquito para que lo entendamos todos, porque a veces muchos de las limitantes para tomar la decisión es que es un proceso enorme, es que me voy a desgastar, es que ni siquiera sé qué va a pasar. Brevemente y bajado a una información que podamos entender todas y todos, ¿cómo es ese proceso? Fíjate que se ha modificado mucho. Antes incluso hablaban de causales de divorcio, ¿no? El hecho de que sí fuiste infiel, sí, bueno, 20,000 cosas. Y ahora, pues en respeto a este derecho que tenemos nosotros al libre desarrollo de nuestra personalidad, basta con que uno de ellos, ya sea el esposo o la esposa, pidan el divorcio para que se dé. Sí hay que seguir ciertas formalidades, pero la verdad es que ya se ha tramitado o se ha vuelto un trámite muy sencillo. Si tú no tienes los medios, puedes incluso acudir ante la Defensoría Pública o alguna institución como el DIF para que te des asesoría. Documentos básicos. Tu copia certificada del acta de matrimonio y la copia certificada del acta de nacimiento de tus hijos, porque hay que prever todo lo relativo a sus alimentos, por ejemplo, guardia y custodia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se admite esta solicitud, se cita al otro cónyuge, hay 2 audiencias, porque, bueno, a pesar de esto, pues el matrimonio sigue siendo una institución muy importante, ¿no? Que de cierta forma, pues tenemos que salvaguardar, ¿no? Pero nadie te obliga a nada. Solo son 2 audiencias. Si tú continúas diciendo, yo me quiero divorciar, cada quien tiene sus razones, ¿no? Muchas veces yo ya no los invito tanto a que lo reflexionen porque, reitero, cuando tú llegas a un juzgado es porque muchas veces ya intentaste todo y ya lo que tú necesitas es divorciarte o porque estás viviendo algo de violencia. Entonces, ¿cómo te voy a obligar a seguir a lo mejor con tu violentador o tu violentadora cuando tú ya no quieres estar? Así de fácil, ¿no? Simple, te digo, son 2 audiencias. Ya son los plazos muy cortitos, procuramos hacerlo, a veces nos damos un poquito más por la carga de trabajo, pero solo son estas audiencias, reitero, y se decreta el divorcio, se acabó. A partir de ahí sí empieza el trámite complejo, de cierta forma, que es todo lo relativo pues a los alimentos, a la guardia y custodia, al régimen de convivencias, etcétera. Pero el trámite de divorcio, hasta ahorita, se ha presentado como sencillo, de cierta forma. Digo, ya viene lo complejo con el procedimiento contencioso, que también es susceptible de llegar a un acuerdo, ¿eh? Eso es también algo muy importante que todos deben de saber, que hay una etapa correspondiente para invitarlos a un acuerdo, pero no la única. En cualquier fase del procedimiento debemos de privilegiar precisamente este arreglo entre las partes para salvaguardar a la familia. Y evitar los conflictos. Exactamente. Creo que ha favorecido entonces este cambio o esta transición que han tenido, pues para que sea un poquito mejor, ¿no? Y esta cuestión de pronto que surge mucho, sobre todo en las cuestiones de las mujeres y desafortunadamente pasa en los hombres, ¿no? Esto de las cuestiones de pensiones alimenticias, ¿no?
hoy, ante también este trabajo que se está haciendo de la equidad, de la igualdad, al final es un derecho, ¿no? O sea, para el menor, claro. Ni siquiera es, porque a veces se escucha mucho y por parte del hombre la cuestión de decir, es que es para ti, es que te lo vas a gastar, o el chantaje literal del, no, porque si no haces esto, si no das esto, pues entonces no te doy la pensión, ¿no? No te doy dinero, o sea, explicar esa parte, es un derecho, o sea, para todas las mujeres, hombres que quizá también, porque ahora también es parte de la igualdad y de la equidad, nosotras como mujeres también aportar y decir, irnos a algo equitativo, ¿no? Pero sí mandar ese mensaje de, pues, es obligación. Por supuesto, ¿no? O sea, no es si quieres o no, es que es una obligación. Es obvio, o sea, son niños, niñas, adolescentes, no trabajan, no pueden trabajar, necesitan satisfacer sus necesidades. Yo siempre empiezo diciéndoles, ¿cuántos años vivieron juntos? 10, 15, 5, 20. Por favor, no me vengan a decir a mí que no se sabe cuánto se gasta y cuánto obtiene cada uno. Está tan fácil. O sea, yo no sé por qué lo hacen tan grande cuando en realidad está súper sencillo de resolver. Y que ellos no pueden allegarse a esas, esas necesidades. ¿Sabes qué hago? Yo siempre tengo una calculadora al lado. Señor, ¿cuánto propone darle a sus hijos de pensión alimenticia, no? Claro que debe ser siempre atendiendo a su capacidad, ¿eh? También no le voy a fijar una pensión de 100,000 pesos, ¿no? Ajá. Pero siempre tengo una calculadora. 2,000 pesos al mes. Se me ocurre, ¿no? A ver, divídame 2,000 pesos entre 30 días, ¿no? Algo así, ¿no? Pues tanto. Señor, ¿será? O señora, como dices tú, cualquiera de los dos. ¿Será que con esto los niños puedan desayunar, comer, merendar, comprar zapatos, ropa, puedan irse de vacaciones porque tienen derecho, la recreación, o les puedan comprar un helado el fin de semana? ¿Usted cree que él o ella se lo va a gastar en su persona? ¿No? Tratar de concientizar, siempre eso es lo importante, o sea, porque es como, no te voy a dar dinero porque pues ya no me alcanza, ¿no? O tengo que pagar una renta, pues sí lo entiendo, sí, pero los niños tienen esa prioridad y es su obligación de los dos, por supuesto. Exacto, sí, como dicen por ahí, ¿no? Primero las criaturas, ¿no? Claro. Pues eso te aventaste y también es un foco para decir, entonces, pues no estabas tan informado en el día a día de lo que pasaba en casa, que te daba por igual y creías que uno lo puede llevar y ya después, bueno, sí, pero ¿cuánto? Ay, todo eso te gastabas, pues sí, y a veces de verdad no es, yo a veces lo vi o crecí justo en esa cultura donde se reconocía el esfuerzo de, las abuelitas y las mamás estiran el dinero, pues no lo tenemos que estirar, ¿no? O sea, es tratar de darnos cuenta de decir, tiene que ser suficiente. Sí, claro. Y no me tengo que estresar, porque aparte de que traigo un divorcio encima, aparte de que me estoy separando, tengo que ser la buena mamá, tengo que ser la que estira el dinero, tengo que salir a trabajar, tengo que proveer, tengo que darle calidad emocional, contención emocional a mis hijos, o sea, pues creo que es... Sí, es complejo. Y lógico para los hombres en este caso entender que no es nada sencillo. Sí. Y no se habla solamente de lo económico, implica muchas cosas. Sí, claro. Que se tienen que... Fíjate que quien siempre tiene esa guardia y custodia, ya sea mamá o papá, porque puede ser cualquiera de los dos, obviamente, siempre lleva esa carga doble, o la mayoría de las veces, porque el hecho de que tenga esa guardia y custodia, mamá o papá, reitero, implica que el día que se enferman, pues es que él o ella son los que estarán al pendiente, son los que siempre les burla, digo, son los choferes de Uber, ¿no? Porque aparte llevan, traen, recogen y todo, ¿no? Entonces es una carga doble, y eso también tiene que ser tomado en consideración para emitirse una sentencia necesariamente. Claro, sí, o sea, y todo eso se omite, ¿no? A veces nada más, como bien lo dices, te concentras en el momento, en la emoción, en el enojo y te olvidas de todo eso, ¿no? Justo. Y creo que es importante entender que, pues, no deberíamos de llegar a eso, ¿no? Pero ¿qué podrías, 3 recomendaciones que nos pudieras ayudar para resolver los conflictos dentro del núcleo familiar, para no tener que llegar justo a lo mejor a que la bomba explote y tomar decisiones complejas? ¿Cómo podríamos evitar los conflictos? Volvemos a lo mismo, siempre la comunicación asertiva. Eso es lo que te va a permitir llegar a acuerdos. La empatía, obviamente, ¿no? O sea, siempre tienes que pensar qué sucedería si yo fuera él o la que no está recibiendo esa pensión alimenticia, por ejemplo. Si yo fuera él o la que no está viendo a los hijos porque no se le permite, ¿no? Circunstancias así. Entonces creo que es la comunicación asertiva, la empatía sobre todo, y que se concientice a las personas de la importancia que debe tener siempre la familia. Priorizar las necesidades de las hijas, de los hijos y de los adolescentes, porque ellos son obviamente ese eje rector en la toma de todas nuestras determinaciones, así de fácil. Así es, totalmente. Y 3 acciones que se pueden tomar o se deben tomar ante entornos violentos.
yo creo que lo primero que tienes que hacer, reitero, es reconocer que existe. Reconocer que existe violencia. Pedir ayuda, la segunda. Tienes que tener siempre un núcleo familiar cercano o de amigos que te puedan apoyar, porque muchas veces no vas a ir tú solito o tú solita a denunciar esa violencia, cuesta muchísimo trabajo. Entonces tienes que tener como este entorno familiar y una vez que tengas eso, sí ir a denunciar, sí ir a hacer el conocimiento en la autoridad, porque no sabes hasta qué punto tu integridad puede correr peligro. Entonces esas autoridades están obligadas a salvaguardar esa integridad a través de diversas medidas de protección en tu beneficio, ¿no? Mientras se investiga si sí o si no, tú ya estás con esa protección, así de fácil. Ay, mira, eso es porque también existe el miedo a denunciar, ¿no? Es que me van a hacer, pero no saben que dan esa contención, ¿no? Finalmente el ya estar enterados, la autoridad te protege de esas situaciones y de llegar a una situación pues peor. Lamentablemente. Exacto. Y ¿cuáles son esos valores que tú fomentas en tu familia, en tu núcleo familiar y que nos puedas compartir pues para que también podamos considerarlos dentro de los nuestros? El amor, para mí el amor es súper fundamental y el apoyo. Yo vengo de una familia mogana. Entonces a la fecha, pues yo veo a mis papás muy frecuentemente, veo a mi abuelita que aún tengo muy frecuentemente. Entonces mi papá siempre nos inculcó ese valor del amor y de la unidad. Si yo tengo algo, a los primeros que recurro siempre, ya sea bueno o malo, es a mi familia, a mis hermanos, a mis papás. Entonces el amor es la unidad, es la empatía y la comunicación. Creo que esos son valores muy básicos para no caer en este tipo de circunstancias. Yo te cuento que alguna vez me enojé con mi hermana y entonces, bueno, mi papá hizo una reunión en casa porque nos dejamos de hablar como, no sé, 2 días y mi papá nos reunió a todos, incluyendo a mi abuelita, porque pues era la persona de autoridad y a mi abuelito, ¿no? Y bueno, nos sentó a todos y dijo, a ver, aquí nadie va a dejarse de hablar, somos una familia, y mi hermana y yo es como que, pero si ya está normal, ¿no? Pero mi papá jamás permitiría esa parte, ¿no? Esa parte del conflicto, él es bien... ¿Es abogado? Mi papá es abogado, okay. Sí, y entonces él es muy conciliador. Entonces siempre como que nos ha inculcado esa parte de aquí nadie se pelea, ¿no? Aquí nadie se va a pelear por un terreno, por una casa, y así lo ha hecho, ¿eh? Cuando fallecieron mis abuelos fue así de, no tengo yo tema por esta parte, ¿eh? O sea, no me voy a pelear con nadie, porque siempre da como esa prioridad. Creo que eso es algo muy de mi papá, que siempre nos mantiene muy unidos. Entonces para mí esos son como los valores con los que yo he crecido siempre. Fíjate, qué bonito ejemplo, porque refuerza todo lo de la charla. Sí. O sea, al final es el ejemplo que tuviste en casa y que hoy lo haces con tus hijos y lo haces en tu ámbito laboral, ¿no? O sea, no se van de aquí sin antes irse bien, o sea, arreglados, no caer en un conflicto, no caer en un, o sea, si ya tienen la bronca encima, ya no la hagan más grande, ¿no? Justo. Tal cual lo enseñó papá. Sí, ¿no? así. Entonces, lo tomo desde esa inteligencia, lo tomo desde esa madurez para replicarlo allá afuera y eso es lo que permite pues, estar en donde estás, ¿no? Y que a pesar de las circunstancias, de las adversidades, pues de ahí tomas esa fuerza, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. ¿Y cuál sería el momento en el que tú, pues digo, no lo sabía hasta ahorita que lo externaste, que te divorcias, pero cuál fue tu límite en ese momento de decir, esto fue lo que yo dije, ya, para mí, para Saraí, es lo que me hace tomar esta decisión? Pues fíjate que yo pienso que, yo creo que fue de los dos el hecho de decir, no nos vamos a faltar respeto, se acabó. O sea, no queremos como ese tema de llegar a escalar a un punto en donde tengamos que decirnos cosas que nos lastimen, que nos ofendan, etcétera. Y sobre todo por mis hijos, ¿no? O sea, yo quisiera que ellos crecieran en un ambiente, a pesar de que sus papás estén separados, pues de lo más normal posible, ¿no? Que ellos sientan que los amamos muchísimo y que incluso lejos de estoy aquí por mis hijos, sea más bien, es un proceso sí doloroso, pero estamos más bien separándonos a lo mejor por bien de ustedes, ¿no? Exacto. O sea, para que ustedes estén bien y no lleguen a ver gritos, sombrerazos, empujones y demás, como muchas familias, ¿no? Y fíjate que sí pega un poco esa parte del hecho de decir, ay, pues mis papás llevan 40 y muchos años de casados y todo, pero el día que yo lo hablé con mis papás, fue como un apoyo total el de decir, adelante, es tu ¿no? decisión. Justamente, y sin involucrar a nadie, ¿no? El hecho de decir, no te voy a dar mis razones, simplemente
nos vamos a estar ya más juntos, pero pues queremos el bienestar de nuestros hijos. Así es, sí, totalmente. Sí, creo que al final es bueno, justo vienes como de esta parte de valores de decir, no, o sea, ¿para qué hacerlo más grande? ¿Para qué llegar a un punto en donde tengo que sentir algo que ya de plano esté fuera de mi control completamente para decir basta, ¿no? Si ya de plano no hay nada. Y también algo importante es hacerle ver a mamá, a papá, que como bien lo decías, siempre van a ser papás, y es hablarle con respeto y referirte con respeto a quien tú elegiste como el padre o madre de tus hijos. Porque independientemente de lo que haya pasado en esos entornos, en esas situaciones, como adulto, pues con lo que tenías lo resolviste. Pero ellos no tienen por qué recibir cierta información o ciertas expresiones que pues no le van a ayudar a construir una identidad de padre y madre, y que finalmente volvemos a lo mismo, para algo tomaste decisiones, ¿no? Exacto. Y que esto nos lleva pues a generar esto, ¿no? Estés unido o no estés unido en esa familia, no importa que hoy vivas solamente con tus hijos, es una familia, no importa que sigas casado, que a lo mejor estés en este proceso de divorcio, sigue siendo una familia, y separados o no, hay un vínculo, y ese vínculo tiene que ser reforzado con amor, con comunicación, con unión, pues para evitar situaciones adversas, ¿no? Exacto. Muy bien, Sara, y pues se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, de voladísima, y me gustaría cerrar con esta pregunta. Bueno, más que pregunta, un mensaje. ¿Qué le podrías decir a las personas que nos están escuchando y que además a lo mejor pueden estar viviendo un proceso de divorcio? Primero como ser humano, luego como de mujer a mujer, como hija, y por último, pero no menos importante, como jueza y profesional de impartición de justicia. Claro, y híjole, pues yo creo que como ser humano el hecho de recomendarles el evitar el conflicto, sobre todo, ¿no? El de llegar a acuerdos que beneficien a toda la familia, ¿no? Porque creo que nos preocupa mucho lo que te decía hace rato, esa parte de que la sociedad pues esté a lo mejor desquebrajando un poquito esas relaciones, ¿no? Entonces para mí sería eso muy importante. Como mujer, pues el hecho de ser fuertes en ese proceso, porque es un proceso complejo, ¿no? O sea, es un duelo fuerte, y es un duelo que muchas veces tienes que vivir a lo mejor hasta sola, ¿no? Que a lo mejor no pides ayuda. Entonces el hecho de ser muy fuerte y pedir ayuda, eso es muy importante, ¿eh? O sea, no podemos como decir, yo lo puedo todo, porque no es así. Necesitas pedir ayuda en todos los sentidos, profesional, incluso tu familia, porque muy probablemente vienen cambios, te tienes que ajustar a horarios, incluso hasta de hijos, y habrá quien te tenga que apoyar. Necesitamos reconocer que no podemos con todo, ¿no? Y que necesitamos que alguien nos ayude. Como hija, pues el hecho de ponerme los zapatos de un hijo y de decir, mamá, papá, los amo a los dos por igual, y lo que menos quiero es que ustedes se sigan conflictuando, ¿no? Que lleguen como ese arreglo para que nosotros estemos bien. En teoría somos lo más importante en su vida, ¿no? Entonces, desde ese punto partir para que podamos tener una relación de lo más sana posible. Y como jueza, pues obviamente el hecho de que se respeten los derechos, tanto de mamá, de papá y sobre todo de los hijos, que se garanticen esos derechos, que todo el proceso que se lleve pues sea de una manera adecuada, que nos hallemos todas las pruebas necesarias para determinar, en caso de que no convengan, en qué lugar el hijo estará mejor, cuál es el escenario más benéfico para el hijo, la hija, hijo o hija, y no el que los papás quieran, ¿no? Sino cuál es lo más benéfico para ellos. Eso es, yo creo que a lo mejor esos consejos que yo daría, o de esa perspectiva que los veo. Qué bonitas respuestas. Muchas gracias. Y pues, bueno, antes de cerrar, revolviste tus cartitas y el universo tiene una respuesta para ti. Súper. Elige la que quieras. Esta. Dice, no lo expliques, demuéstralo. Página 53. A ver. No lo expliques, demuéstralo. Usa tus talentos para demostrar que es posible lograr lo que se busca. Aquí viene muy bien recordar esa frase maravillosa que dice, quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Así. ¡Ay, qué bonito! Para ti. Súper bien. Muchas gracias, Ro. Hombre, que gracias a ti por el tiempo, porque sé que andas
haciendo de todo, corriendo entre ser mamá, entre ser profesionista, amiga y todo, porque pues antes que nada eres mujer, sí, ¿no? Entonces, gracias por haber estado, por haber compartido. Gracias. Muchas gracias a el mayor de los éxitos. Ve y haz que suceda un entorno familiar armonioso, saludable, porque merecemos vivir en una sociedad mejor. Gracias, nos estamos viendo en el próximo episodio de Haz que suceda el podcast. Muchas gracias. Gracias, Ro. Hasta pronto. Increíble. Gracias. Gracias. Bye, bye.